Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Fernán Muñoz. Voy a a compartir con ustedes en el marco de este maravilloso Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y de las Humanidades, pues mostrar nuestra ponencia que se elaboró con la doctora Olga Lucía Fernández. Vamos a presentar la ponencia acerca del síndrome de burnout o el síndrome de desgaste profesional, mostrando pues los avances de un proceso investigativo que se lleva pues contemplado alrededor de la investigación del síndrome, titulado principalmente Emergencias investigativas del síndrome de desgaste profesional en docentes. Bien. Este resultado de investigación que se va a presentar a continuación es el proceso investigativo de tipo bibliográfico, presentado principalmente desde la revisión de artículos en Latinoamérica sobre el desgaste profesional o el síndrome de burnout. Aquí vamos a mostrar pues, una realidad de cómo los docentes latinoamericanos venimos sufriendo, principalmente en primaria y secundaria, una serie de desgastes que se evidencia por la cantidad de trabajo que vienen sobrepasando y que vienen llevando, por la cantidad de actividades que se proporcionan. La intención de la ponencia es compartir con ustedes unos hallazgos investigativos de tipo bibliográfico en revistas científicas. Bien, como bien sabemos nosotros, existe una serie de problemas a nivel laboral que se vienen estudiando y categorizando con el largo del tiempo en muchas profesiones, principalmente en la medicina y en segunda instancia en los docentes de primaria y secundaria, porque son la población laboral mucho que más afectada se ve por este tipo de dificultades que tienen que ver por el trabajo que sustentan y por la población con la que tienen que atender, por las múltiples situaciones a las que se ven abocados y que se convierten en factores de riesgo para, para ellos. Examinando este problema, pues nosotros identificamos que hay muchas investigaciones de orden empírico, eh, y en estas investigaciones empíricas, pues nosotros encontramos que se hace necesario hacer ejercicios de revisión teórica que nos permitan a nosotros establecer estados del arte. ¿Sí? El estrés, pues como una categoría central que tiene como, como elemento circundante, como elemento, digamos, lo consecuente, el desgaste profesional. Y bueno, lo que se trata de proponer entonces en la ponencia es mirar esos resultados que se dan a nivel académico. Bien, vamos a partir entonces de una realidad que es la realidad del estrés. Como bien nosotros sabemos, el estrés es un mecanismo básico de supervivencia. Gracias al estrés, pues podemos decir que existe la evolución. El estrés no es un elemento únicamente negativo, también tiene su connotación positiva en la medida en que puede generar procesos de adaptación a nuevas situaciones. Por eso, pues ya Selye, que es el autor original del concepto, pues lo llamará como una respuesta adaptativa del organismo a los diferentes estresores, ¿sí? Con tres momentos muy específicos. Un primer momento que es el momento de la reacción, de la alarma, un segundo momento que es la adaptación y el tercero que es el agotamiento, ¿sí? Y hay un factor muy importante cuando nosotros hablamos del estrés, que son los estresores, que son aquellas circunstancias o estímulos externos que hacen que el sujeto interprete la realidad de una manera estresante. Ese es el punto de partida de esto que nosotros llamamos el síndrome de burnout o el síndrome de desgaste profesional. Ahora, a partir de esto, pues es preciso que nosotros mencionemos cuál es la particularidad del estrés en cuanto a lo fisiológico, porque entendiendo la realidad fisiológica, vamos a entender nosotros la realidad, digamos, o las afectaciones psicológicas que existen por este desgaste en los maestros. El estrés inicia con la activación del sistema de alarma del cuerpo por algo que pasa en el ambiente. Voy caminando, pasa un perro y el perro me agrede y inmediatamente se activa un sistema de alarma, un sistema de estrés. Y esto activa lo que se conoce como el eje hipotalámico y con ellos la activación de las adrenalinas y del cortisol. ¿Listo? Activado esto, entonces el organismo
empieza a generar, empieza a generar adrenalina y empieza a generar cortisol. Con la elevación de esto, lo que se hace es una preparación para una respuesta inmediata a una situación y el organismo se adapta a las nuevas situaciones. Ahora, cuando el estrés empieza a ser crónico o cuando el estrés es agudo, pues desde Nogareda y desde el laboratorio de estrés en Estados Unidos se empiezan a identificar ciertas disfuncionalidades en el organismo, en el cerebro, en los músculos, en el estómago, que vienen asociados a esas respuestas de estrés. Por eso podríamos decir, el estrés, como bien se dice, tiene una función positiva de adaptación, pero tiene una función negativa cuando se vive de una manera muy, muy constante. Bien, entonces, a partir del estrés o como consecuencia de un estrés negativo, empieza a surgir algo desde 1970, más o menos, con Frederick Wenger, que empieza a ver cómo unos voluntarios que trabajaban en un hospital psiquiátrico donde él trabajaba, empiezan a sentir cierto desgaste. Y a partir de ahí empieza toda una conceptualización de algo que nosotros conocemos como el síndrome de burnout o el síndrome de desgaste profesional, ¿sí? Que en conceptos de Cristina Maslas y Jackson, que son pues como digamos dos grandes autores sobre el tema, encontramos nosotros 3 categorías. Una, el agotamiento emocional; 2, la despersonalización; y 3, la falta de realización profesional, que corresponden a lo que se conoce como el síndrome de desgaste profesional. ¿Sí? En la actualidad en Colombia viene siendo un síndrome muy, muy importante, tanto que la legislación en el 2019 empieza a darle tanta importancia por lo que está ocurriendo a nivel de las empresas que se saca un decreto donde debe valorarse cada año en las empresas el nivel de burnout, ¿sí? Y con el mismo instrumento que diseña Maslow desde estas 3 categorías. Entonces, lo primero que sucede es el agotamiento emocional, y es que el sujeto se siente cansado en su trabajo, se siente agotado para hacer su labor cotidiana, para diariamente ir al trabajo, para ir y enfrentar lo que tiene que hacer. En el caso de los maestros, el cansancio por ir a la clase. Hay una segunda categoría que es la despersonalización, o algunos autores lo llaman el cinismo, que corresponde a ese trato que da el maestro de una manera cínica, de una manera déspota, despersonalizada al estudiante. Y finalmente la falta de realización profesional, donde el maestro lo que siente es que aquí no voy a pasar más, ¿cierto? Entonces, estas son las 3 subcategorías que tiene el síndrome de desgaste profesional, que es resultado de un estrés crónico. Entonces, para que nos contextualicemos en lo que es. Estamos en el campo laboral presenta situaciones estresantes, esas situaciones estresantes se dan crónicamente en el tiempo y producen un desgaste que se conoce como el síndrome del desgaste profesional, con estas 3 connotaciones: una connotación emocional de agotamiento, una connotación conductual de tipo despersonalización, de trato cínico, y una tercera connotación de carácter de proyección laboral, de la falta de realización en lo que se hace. Bien. Esto, pues los académicos, especialmente Hill en el 2005, pues nos describe como 4 fases. Una fase de entusiasmo, estancamiento, apatía y aislamiento, donde el sujeto va pasando a lo largo de su vida laboral. Y es bien interesante porque vemos que el burnout no es algo que aparece así tácitamente, sino que es algo que va apareciendo de una manera prolongada en el tiempo. Y eso nos permite a nosotros generar procesos de intervención. Entonces, cuando nosotros planteamos esta investigación de tipo bibliográfica, queremos es mirar lo que se ha encontrado en los resultados de investigación, y con esos resultados plantear qué ha servido, qué no ha servido y cuáles han sido las características de esas investigaciones para poder identificarlo dentro de estas fases. Y al identificar dentro de estas fases, poder generar mecanismos de afrontamiento para que no surja el desgaste en las personas. Entonces, el entusiasmo es cuando la persona llega con una expectativa altísima, pero ve que el trabajo es diferente. El profesor nuevo que llega al aula de clase. Luego viene una fase de estancamiento donde el profesor mira, yo doy mucho, pero no recibo tanto, ¿sí? Entonces se genera un distanciamiento con el campo laboral. Un tercer momento donde se generan ya problemas de tipo conductual y emocional que empiezan a repercutir en el trabajo, y un tercer momento donde la persona se aísla. Entonces uno comúnmente escucha, es que esa persona se quemó,
esa persona se quemó en el trabajo, ¿sí? No logró alcanzar lo que quería, ¿sí? O tal deportista se quemó, y es precisamente porque ha generado todo un proceso de desgaste. Ahora, ¿qué resultados tuvimos nosotros? Revisamos alrededor de, fueron 70 artículos. En esos 70 artículos logramos identificar, digámoslo, tres categorías emergentes. Una que tiene que ver con los factores sociodemográficos, otro con los factores de salud y psicológico, y otros con aspectos educativos, pedagógicos y didácticos que intervienen en el burnout, ¿sí? Estos artículos pues fueron con unos criterios de inclusión y de exclusión muy claros. No hubo rango de fechas, no hubo pues limitación de países, a no ser que fueran de Latinoamérica. Todos que tuvieran en el título palabras claves, síndrome de burnout o desgaste profesional. ¿Qué se encontró a nivel de sociodemográfico, que es la primera categoría emergente? Primero, en prevalencia hay datos muy variados. Hay unos que dicen sí, hay otros que dicen no. Se encontraron pues una ausencia desde el 0 hasta el 23%, es decir, es bajo. En cuanto a sexo, no se dice si es hombre o mujer el que más lo sufra, los estudios son muy dispares. En cuanto a edad, sí se encontró una cierta regularidad en personas mayores, pero no hay un consenso en los estudios. Entonces, en temas sociodemográficos, al menos en estas primeras categorías o subcategorías, pues podemos decir que no hay un consenso, que la población es muy variada. Entonces, no hay como una relación directa entre el desgaste profesional y factores sociodemográficos como la prevalencia, el sexo o la edad. En la antigüedad sí se encontró un factor bien interesante, y es que los que tienen menos experiencia sufren más burnout. En cuanto a horas laborales, se encontró que los que más horas trabajan, más burnout tienden a padecer. Y en cuanto a sección de enseñanza, se encontró pues que los profesores de primaria son los más propensos a sufrirlo, y no se encontró nada de frente a contratos. Entonces, bueno, hay aquí, digamos, dos factores muy importantes. Uno que tiene que ver con la antigüedad, el saber hacer lo que se hace. Entonces hay una relación con el hacer. El saber hacer es un factor protector. Y el tema de las horas. El tema de las horas. A mayor horas, mayor desgaste. Bueno, me faltaba mencionar el tema de los niños, y es que parece ser que hay un factor protector cuando las personas son casadas, perdón, tienen hijos, porque como ya admiran la responsabilidad, ven el trabajo con otra dimensión. Bien. Se encontró allí un factor muy importante en todo esto que se investigó, y uno tiene que ver con la falta de espacios de comunicación en los factores sociodemográficos. Podemos decir que la falta de comunicación con el otro, con los otros sujetos, se convierte en un factor de riesgo, que lo vamos a ver más adelante. Bien. En cuanto a factores de salud psicológico, pues encontramos nosotros una relación con unos síntomas, con unas afectaciones muy directas, unas de tipo físico, como son los problemas musculoesqueléticos y gastrointestinales, una sensación psicológica de insatisfacción, problemas de ansiedad, insomnio y depresión, baja en la calidad de vida, fracaso profesional, creencias irracionales y factores protectores. ¿A qué nos referimos nosotros con todo esto? Es decir, cuando nosotros miramos lo que se ha investigado frente al burnout, encontramos que en los profesores de primaria y secundaria hay afectaciones físicas, afectaciones psicológicas y afectaciones en el pensamiento. Y con una cuestión muy recurrente. Entonces, mira, por ejemplo, en el estudio de Quintero, el 65% de las personas que sufren burnout está asociado con depresión, ¿sí? Entonces, podemos decir, con esa tabla de estrés, de problemas del estrés que veíamos al principio, que hay unos factores allí muy delicados que tenemos que atender en la salud. Y hay una cuestión que se trabaja mucho y que se encontró en la investigación, y se afecta la calidad de vida, y las creencias irracionales son un factor que proporcionan burnout, desgaste profesional. ¿Qué es una creencia irracional? Son creencias que se nos incluyen y que se vuelven permisivas, dañinas, y que nos dañan nuestra visión de lo laboral. Bien. Y un elemento muy importante a nivel psicológico son los factores protectores, ¿sí? Es decir, la percepción de colaboración y el trabajo en equipo. Entonces, dentro de estos hallazgos, lo interesante es que si se trabaja con otro, podemos mejorar nuestra condición de desgaste profesional.
Bien, el involucramiento afectivo y las estrategias de afrontamiento fueron dos elementos muy primordiales como protectores. Esto es importantísimo. Factores protectores, disminución de prevalencia, involucramiento afectivo y estrategias de afrontamiento. El saberlas usar nos permite a nosotros manejar mejores situaciones del estrés. Es decir, el profesor que sabe manejar afectivamente al estudiante y que tiene estrategias como el apoyo social, como el apoyo profesional, como la búsqueda de ayuda, tiene mejor forma de sopesar el estrés. Bien, y finalmente nuestra tercera categoría emergente tiene que ver con lo educativo y lo pedagógico, y es que lo primero es que hay docentes que se encontró pues muy regularmente en las investigaciones, carecen de competencias, ¿sí? Es decir, carecen de digámoslo, de competencias para manejar personas con discapacidad. Eso genera mucho estrés. Lo que venimos hablando de la interacción con el otro, de la vinculación afectiva, el enfrentamiento y la hostilidad se convierten en factores que afectan directamente la relación con el otro y por tanto generan estrés. El estilo directivo y los ambientes de aula afectan la forma en que se vivencia el estrés, la forma en que la persona, en que el docente afronta el estrés, el escaso tiempo y las prácticas pedagógicas. Bien. Todo esto entonces nos lleva a nosotros a unas conclusiones generales y es, lo primero es que se va ampliando el campo de estudio del estrés frente al desgaste profesional en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Hay una prevalencia del síndrome que va creciendo y para los que somos docentes nos implica estar alerta. Hay mucho estilo de estudios a nivel diagnóstico, pero pocos de programas de intervención. Nos llama directamente la atención a preocuparnos por la salud y se requieren muchos más estudios con correlación con otras variables, como tipo personalidad, como tipo estrategias de afrontamiento, y estudios cualitativos que nos lleven a entender mejor lo que pasa dentro del sujeto. Bien. Entonces, este ha sido como la investigación que nos ha ido dando, bueno, ¿qué estrategias sirven? Y a términos generales podemos decir, miren, en lo que se encontró en la investigación hay una estrategia muy diciente y es el apoyo en el otro, el trabajo en equipo y las buenas manifestaciones afectivas con las personas con que se rodea, con estudiantes, padres de familia, directivos y en general con toda la comunidad educativa. Entonces, esta era pues la ponencia que quería compartirles con ustedes desde lo que hemos investigado en el tema del estrés laboral y el tema del desgaste profesional. Muchas gracias y espero que tengan un feliz día.